Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso Ecología y Biodiversidad que dictamos para los ingenieros civiles ambientales. Hoy día, el día martes 17 de agosto y son aproximadamente las 8 de la mañana. En estos momentos tenemos una asistencia pobre. Solo hay 2 estudiantes presentes en la clase. El tema que vamos a analizar hoy día tiene que ver con las definiciones básicas, los conceptos fundamentales con que iniciamos el curso. Y el segundo tema que vamos a ver son los principios unificadores de la ecología. Aquellos principios que nos permiten a nosotros considerar a la ecología como ciencia natural, con proyecciones sociales o socioculturales, y también en sus proyecciones para la gestión ambiental, que es lo que les interesa a los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental. Vamos con las definiciones más generales. ¿Qué es ecología? La ecología es una disciplina científica de data antigua, pero como ciencia propiamente tal, se formalizó a comienzos del siglo pasado y adquirió su vuelo científico a mediados del siglo pasado, y su proyección sociocultural se ha intensificado a partir de este siglo. Entonces son temas de interés a la ecología y sus proyecciones, como temas como por ejemplo la contaminación ambiental, el deterioro de los recursos naturales, el cambio climático global, la sequía. Por supuesto que estos son temas bastante complejos que interesan también a otras disciplinas, no es solo temática de la ecología. La ecología agrega un fundamento científico desde su perspectiva. Como decía, hay varias definiciones de ecología. Nosotros vamos a usar una que sirve al ingeniero civil ambiental para comprender la relación de los proyectos de ingeniería con el entorno, particularmente el entorno natural. Entonces podemos decir que ecología es la ciencia natural que estudia cómo están estructurados y funcionan los ecosistemas en el mundo natural. Ecología es la ciencia de carácter natural que estudia cómo funcionan, cómo están estructurados los ecosistemas naturales. Y de ahí ha salido un conjunto de conocimientos que por supuesto se aplican también a ecosistemas culturales, como por ejemplo las ciudades. Dentro de esta definición, ¿no es cierto?, el concepto de ecosistema es importante. ¿Qué podemos decir nosotros respecto del ecosistema? A pesar que lo vamos a estudiar más adelante con cierto detalle. Ecosistema es una unidad natural de carácter paisajístico, es una suerte de paisaje, no es exactamente un paisaje, pero la podemos asimilar a un paisaje. Y este paisaje, ¿no es cierto?, está conformado por comunidades de seres vivos que son interactuantes
y que a su vez están en un contexto geofísico y geoquímico. Si nosotros, por ejemplo, miramos el Valle del Elqui, desde el Cerro Grande hacia la cordillera, ese es un paisaje. ¿Y qué vemos en ese paisaje? Bueno, al fondo del paisaje vemos los cerros de la cordillera de los Andes, con sus características. Hacia la costa, ¿no es cierto? Vemos un conjunto de cerros que llegan más o menos hasta la altura de Algarrobito, por ahí, ¿no? También tienen sus características, altura, formas de la superficie, quebrada. También vemos un cielo que cerca de la Serena es un cielo generalmente nublado, cubierto por nubes, y hacia la cordillera un cielo transparente. Sabemos que esta es una zona de poca lluvia, entonces tienen sus características climáticas, ¿no? Características de la atmósfera. Y si miramos más hacia la superficie del suelo, bueno, vamos a notar nosotros arbustos, hierbas, en el centro vamos a notar un río. Ese es un ecosistema. ¿Ya? Un ecosistema, repito, entonces es una unidad de paisaje de un cierto tamaño que está conformada por comunidades de seres vivos, comunidades interactuantes de seres vivos que están contenidos, encerrados dentro de un ambiente o de un entorno geofísico y geoquímico. Ahora bien, esa comunidad de organismos interactúa entre sí, pero también interactúa con este entorno geofísico y geoquímico. Ahora bien, ¿qué es lo que es una interacción? Habiendo ya definido lo que es un ecosistema. Interacción es el flujo de energía, materia e información entre dos componentes de un sistema. Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos conformando un sistema bastante simple, pero un sistema al fin y al cabo que está compuesto por ustedes dos, ¿no es cierto?, más ustedes tres, más mi persona. Entonces, en estos momentos, energía, materia no está fluyendo, pero sí está fluyendo información. Entonces, en estos momentos ustedes me están escuchando hablar, ¿no es cierto? Y yo cuando les pregunto algo, ustedes me contestan a mí. Entonces, ahí hay un flujo de información. No los veo, ustedes me ven a mí, de tal manera que los gestos míos, que también es una forma de interacción, van de mi persona hacia ustedes, pero como yo no los veo, no hay flujo de información basada en los gestos míos. Eso también es interacción, por eso la importancia de la clase presencial. Yo en la clase presencial yo los observo a ustedes y si los noto con cara de aburrimiento, bueno, cambio el ritmo de la clase. Si yo los veo que se están dedicando a otra cosa, de alguna manera, producto de esa información que ustedes me mandan, eh, introduzco algunas acciones reguladoras para que la atención de usted vuelva a mi persona. Si les veo la cara como confundidos, como perdidos, les hago una pregunta, ¿están entendiendo, qué sé yo, etcétera? Bien, ¿qué es lo que es ser vivo? Para nosotros ser vivo va a ser también sinónimo de organismo, de tal manera que en algunos momentos estoy hablando de ser vivo u organismo. En sentido estricto, ser vivo y organismo no es lo mismo, pero para nosotros, nuestros propósitos, ser vivo y organismo es lo mismo. Entonces, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo, fíjense ustedes, es, mirado desde un punto de vista materialista, es un determinado arreglo
de átomos y moléculas, un determinado arreglo de átomos y moléculas, que además de tener las propiedades físicas, las propiedades químicas, tienen propiedades biológicas. Propiedades físicas, propiedades químicas, más propiedades biológicas. Una piedra no es un ser vivo, a pesar de que está estructurado por materia, ¿no es cierto?, por moléculas, y además tiene características físicas, pero no tiene propiedades biológicas. Por lo tanto, una piedra, es un objeto. En cambio, en el caso de nosotros, que tenemos átomos y moléculas, propiedades físicas, peso, tamaño, forma, tenemos propiedades biológicas. ¿Cuáles son las propiedades biológicas de la materia? La capacidad para crecer y desarrollarse. Recuerden ustedes que nosotros comenzamos como una célula, ¿no es cierto? Y esa célula se divide y se forma un embrión, ese embrión se transforma en un feto, y ese feto, ¿no es cierto?, en un determinado momento de su desarrollo intrauterino, alcanza un cierto nivel de desarrollo como para llevar vida fuera del útero. Y así la persona va creciendo y desarrollándose. Creciendo, que quiere decir que va aumentando en tamaño y volumen, ¿no es cierto? Una persona que comienza como una célula microscópica, hasta terminar en 1,80 m, 1,60 m, con 100, 120 kilos de peso. Vean todo lo que pasa. También son propiedades biológicas la capacidad para transformar la materia y la energía. También son capacidades biológicas la capacidad para reproducirse, la capacidad para responder a los estímulos del medio ambiente, la capacidad para reproducirse con herencia. En otras palabras, los sujetos se reproducen, ¿no es cierto? Y en los hijos o en los descendientes quedan ciertas características de ellos. Esos hijos se reproducen y esas características se van manteniendo. En algún momento no se manifiestan, pero a las generaciones siguientes puede que se manifiesten. Entonces, el ser vivo tiene tres grandes características. Es un arreglo de átomos y moléculas, tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, y las propiedades biológicas son un conjunto de propiedades, ¿no es cierto?, que hacen que este objeto se transforme en un objeto vivo, algo que tiene existencia. ¿Qué es lo que es el entorno? El entorno también se llama medio ambiente, etcétera, pero nosotros lo vamos a llamar entorno, a pesar que en algunas intervenciones mías hablo de medio ambiente. Entorno. ¿Qué es lo que es entorno? Entorno es todo lo que rodea a un sistema biológico y con el cual interactúa. O sea, los sistemas biológicos siempre están rodeados por un entorno con el que intercambia materia, energía y medio ambiente. Perdón, materia, energía e información. Ahora, el entorno es relativo porque usted tiene, como individuo, tiene su entorno familiar, pero su familia tiene su entorno, ya el lugar donde vive, el barrio donde vive, y así vamos nosotros ascendiendo. La Tierra también tiene su entorno. Después tenemos la organización de la ecosfera. La organización de la ecosfera se refiere a una propuesta científica
que señala que la Tierra, aquí hablamos de ecosfera, pero podría ser también organización de la ecosfera, está conformada, está organizada por niveles crecientes de complejidad. La palabra ecósfera es sinónimo de tierra, pero expresada en términos ecológicos. Dicho en otras palabras, la ecosfera es el máximo sistema ecológico que encontramos en la Tierra. En la Tierra misma, pero mirada como sistema ecológico, en lugar de un simple planeta. Como estos planetas Brenda Marte, por ejemplo, donde no hay vida, sino que son sistemas geoquímicos, geofísicos, pero no hay vida. Pero como no hay vida, no hay entorno. Ahora, una vez que se va a vivir ahí, según lo que dice el profesor Massa, ahí para los sujetos que van a vivir ahí, para la comunidad colonizadora ahí, las características geofísicas y geoquímicas de Marte, por ejemplo, constituyen el entorno. Y biodiversidad. Biodiversidad es la riqueza biológica que tenemos. Por ejemplo, si estamos hablando de la ecosfera como sistema ecológico, como el sistema ecológico más complejo que encontramos en la Tierra, entonces la biodiversidad se refiere a todos los seres vivos que habitan la ecosfera. Si hablamos de la biodiversidad del Valle del Elqui, bueno, no estamos refiriendo solo al Valle del Elqui, y la biodiversidad del Valle del Elqui es todos los seres vivos que podemos encontrar nosotros en el Valle de Elqui. Entonces, la diversidad es la riqueza biológica de los sistemas ecológicos complejos. La biodiversidad chilena, para referirnos nosotros al país. Bueno, la biodiversidad chilena es la riqueza biológica que encontramos nosotros en el territorio chileno. La biodiversidad sudamericana, todo lo que encontramos en la región de Sudamérica. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? No, profe. No, profesor. ¿Van siguiendo la línea de razonamiento? Sí. Muy bien. Ok, ¿cuál es la utilidad de la ecología en general para cualquier persona? Primero, la ecología nos permite comprender la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, para nosotros, constituye nuestro entorno. Y por lo tanto, comprender cómo está estructurado y cómo funciona nuestro entorno es tremendamente importante. Piensen lo que está pasando con el cambio climático global. ¿Ya? A partir de la revolución industrial, no teníamos muy claro cómo funcionaba la naturaleza. Solo aprendimos a sacarle provecho a la naturaleza, la energía y qué sé yo. ¿Ya? Y empezamos a agregar a la atmósfera los llamados gases de efecto invernadero, entre ellos la CO2. Gracias a que pudimos extraer la energía acumulada en el combustible fósil, la calidad de vida
la mayoría de la población mundial se mejoró. Pero teníamos en esos años una visión de la atmósfera o de la Tierra casi infinita, porque el concepto infinito es un concepto bastante complejo. Entonces podríamos decir en esos años casi infinita. Bueno, y se agregaban grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y a una gran velocidad. Pero de repente, ¿no es cierto?, a través de un conjunto de estudios, entre ellos los estudios de naturaleza ecológica, el ser humano empezó a comprender cómo funcionaba la atmósfera. ¿Ya? Y en los efectos que tenía, ¿no es cierto?, sobre los seres vivos, las características de la atmósfera. Y para nosotros ahora nos resultan en absoluto extraño el cambio climático global. Ha aumentado la temperatura, ¿no es cierto?, y se ha alterado el equilibrio de la atmósfera, y esa alteración del equilibrio atmosférico se está traduciendo en algunas partes, ¿no es cierto?, aluviones, en otras partes sequía, con todos los efectos ahora socioculturales y socioeconómicos que tiene esa alteración. Entonces, en los aspectos básicos, en los aspectos generales, nosotros podemos explicar eso y aplicar, ¿no es cierto?, medidas con base científica. Y es lo que se está discutiendo en distintas partes del mundo, organismos internacionales. Bueno, ¿cómo lo hacemos para bajar la tasa de emisión de carbono, anhídrido carbónico, entre metano también? Entonces, comprensión de la naturaleza. Después, a consecuencia de una mejor comprensión de cómo funciona la naturaleza, cómo está estructurada la naturaleza, ese conocimiento lo podemos nosotros aplicar a la conservación y manejo de los recursos naturales para uso humano y otros seres vivos. Entonces, si nosotros sabemos cómo funcionan aquí en la bahía de Coquimbo, ya las poblaciones de peces, las poblaciones de mariscos, las poblaciones de moluscos que hay ahí, bueno, podemos entrar a estimar cuánta cantidad de peces, cuánta cantidad de moluscos, cuánta cantidad de crustáceos, qué sé yo, podemos sacar de la bahía de Coquimbo sin que próximos 20, 30 años nos quedemos sin peces, sin moluscos, sin crustáceos. Esto es lo que se entiende por conservación y manejo. Y no solo para nosotros, sino que por supuesto para los otros seres vivos. Conservación y manejo de recursos naturales con bases ecológicas. Esto se está llamando desarrollo sustentable. Seguramente ustedes ya lo han escuchado en otras asignaturas. Ahora, ¿cuál es la contribución de los ingenieros civiles ambientales en el desarrollo sustentable? Es a través de la búsqueda de estrategias, ¿no es cierto?, de uso del ecosistema que sean más amigables con el ecosistema mismo. La llamada gestión ambiental. Conservación y manejo del hábitat. Bueno, yo recién citaba el Valle del Elqui, bueno, el uso del agua, del río. Bueno, en el río, ¿no es cierto?, encontramos seres vivos. Nuestro río no es muy importante, de tal manera que la diversidad biológica del río Elqui no es muy grande, y por lo tanto no se explota comercialmente, pero en otros ríos más grandes hay explotación de peces, explotación turística, explotación de crustáceos de nuevo, explotación de moluscos, qué sé yo, ríos grandes. Entonces, nosotros, a través del conocimiento ecológico de cómo funciona el río, podemos hacer un manejo adecuado, por ejemplo, del agua del río. ¿Ya? El hábitat. ¿Qué es lo que es el hábitat? ¿Ya? Es el lugar donde vive un determinado ser vivo. Por ejemplo, para los peces del río Elqui, el hábitat es el río Elqui.
Para los pocos moluscos que hay en el río Elqui, el hábitat es el río Elqui. Entonces aquí podemos mirar nosotros, a propósito de lo que estoy diciendo, podemos mirar el río Elqui como ecosistema, ¿ya? Y esa es una unidad de paisaje, de nuevo con las montañas y la forma de las montañas, las características de las montañas, las características geológicas, por ejemplo, geoquímica, la vegetación que está en las montañas, las características del agua, la velocidad del río, la transparencia del río, etcétera, como ecosistema. ¿Ya? Ah, ah, pero también lo podemos ver como lugar de vida del río propiamente tal, no como, un, como ecosistema, sino que del agua del río. No sé si me explico lo suficiente. Y en el agua del río, ¿no es cierto? Viven peces, viven insectos, viven... Y eso es el manejo del hábitat. Supongamos nosotros que tenemos una industria cerca y ahí está tirando algún contaminante al río. Y sabemos nosotros que ese contaminante puede cambiar la calidad del agua. Y al cambiar la calidad del agua, bueno, eso afecta el lugar de vida de los seres vivos que viven en el agua, de los seres acuáticos. Y, por supuesto, la calidad del agua para uso agrícola, para uso humano, para uso pecuario. Después tenemos protección y conservación de los servicios ecosistémicos. Protección y conservación de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es lo que son los servicios ecosistémicos? Son servicios, facilidades que otorga el ecosistema al ser humano y a los otros seres vivos. Por ejemplo, un servicio importante que otorga el ecosistema es la provisión de agua, a través de lluvia, por ejemplo. Entonces, volviendo al ejemplo del Valle del Elqui, bueno, el servicio ecosistémico que le presta al ser humano es agua que nosotros usamos para regar, se usa en la industria, para darle de bebida a los animales domésticos, qué sé yo, y para nosotros. Entonces la protección y conservación del servicio, la provisión de agua, es importante. Tenemos problemas de la sequía, poca nieve está cayendo en la alta montaña, por lo tanto el caudal del río ha disminuido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Conservar el agua, evitar uso excesivo del agua, buscar tecnologías eh, agronómicas más eficientes en términos del uso del agua, no alterar la cuenca, no deforestar, por ejemplo, porque la vegetación ayuda al equilibrio a, del agua, a lo que se llama el ciclo del agua. Si cortamos la vegetación, ¿no es cierto? Que es lo que pasa a veces en las cuencas de Santiago, cortamos la vegetación, viene una gran lluvia, a efectos del cambio climático, viene una gran lluvia y esa agua, ¿no es cierto?, baja en torrentes, llevándose todo hacia abajo, y después termina inundando, el caso de Santiago, las calles aledañas al río, dejando, ¿no es cierto?, destrozos y eventualmente gente muerta por efecto de estos aluviones. Además, tome en cuenta usted que nosotros vivimos en un territorio con mucha pendiente, territorio angosto, que en menos de 200 kilómetros, como ocurre aquí en la zona, Valle del Elqui, en menos de 200 kilómetros nosotros podemos estar a cero nivel del mar, La Serena, y podemos estar a los 6.000 metros sobre el nivel del mar, menos de 200 kilómetros, ¿ya? En el Cerro Las Torres. Sí, imagínense la velocidad que baja el agua cuando hay estas lluvias
introspectiva, y se encuentra con cerros cuyas superficies están deforestadas, o la cuenca del río está sin vegetación, torrente baja, con piedra, con troncos de árboles, con casa, bueno, si pasa por poblados, con gente muerta. Después tenemos nosotros fundamentos para la estrategia moderna del desarrollo económico. Entonces, si sabemos cómo funciona, cómo está estructurado y cómo funciona el ecosistema, ese conocimiento nos permite para diseñar, encontrar, buscar estrategias modernas de desarrollo socioeconómico. ¿Ah? No por nada a ustedes se les hace clase de ecología, un curso de ecología, porque ustedes van a trabajar, ¿no es cierto?, en el tema de la gestión ambiental. Y algunos fundamentos para la búsqueda de estrategias modernas en relación a la gestión ambiental eh, van a necesitar. Ya les señalaba que está muy de moda el concepto de desarrollo sustentable para el desarrollo socioeconómico. Desarrollo sustentable se fundamenta en tres grandes pilares interactuantes. Crecimiento económico, eso significa mayor riqueza para la comunidad. Ese es un pilar. El segundo pilar del desarrollo sustentable es equidad social. ¿Ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que la riqueza no se concentre en grupos reducidos de personas, la élite, como le llaman ahora, sino que se tienda a distribuir, que no existan grandes desequilibrios dentro de un país, en este caso, dentro de Chile. ¿Ya? Y tercero, protección ambiental. Tres pilares interactuantes. ¿Cuál es el fundamento de la protección ambiental? Uno de los tantos fundamentos de la protección ambiental. Conocimiento ecológico. Entonces, si usted va a establecer normas de protección ambiental, no es porque a usted se le ocurra, ¿ya?, sino que porque hay un fundamento científico detrás de eso, un fundamento racional. ¿Ya? Piensa en el caso de la enfermedad esta, la pandemia, la COVID. Nos dicen, usen mascarilla. No es porque a la gente, al ministro se le ocurra que nosotros tenemos que usar mascarilla, porque hay un fundamento científico para el uso de las mascarillas. Mantenga una distancia, le llaman social, pero una distancia física. Mantenga una distancia física de a lo menos 1,5 metros entre una persona y otra. ¿Cuál es el fundamento? Que el virus se transmite por unas gotitas de agua, por supuesto, que uno lanza cuando habla. ¿Lanza hacia dónde? Al entorno de uno. Y en esas gotitas de agua, ¿no es cierto?, va el virus. Y esas gotitas de agua pueden quedar en el aire y la persona que está cercana a usted la inspira y la recibe. O bien pueden caer en sus manos y usted después le da la mano a una persona y se la pasa a la persona, o la persona se lo pasa a usted. Por eso que no se den las manos. Obviamente, veces no se besen tanto, digamos. Es otra forma de la transmisión del virus. Las vacunas, ¿por qué? Porque se han demostrado, ¿no es cierto?, que la inyección de ciertas sustancias químicas, en este caso virus atenuados, ¿cierto?, desarrollan la inmunidad de las personas frente a ese virus. Entonces se le inyecta a las personas virus atenuado y el organismo cree que es la enfermedad tal cual y desarrolla respuesta inmunológica. De tal manera que usted
queda fortalecido por la vacuna. Eso lo ha demostrado la ciencia, viene desde hace mucho tiempo. Eso. Entonces, son fundamentos para finalmente fundamentos científicos para la gestión ambiental y la atención de los conflictos ambientales. Tenemos el caso de Dominga. Si bien es cierto, yo no voy a pedir en este curso el portafolio ambiental, pero les sugiero que sigan ustedes, seguramente en algún curso se lo pidieron, sigan la historia de Dominga. Tiene un ejemplo, pero clarito y bonito y cercano. Podrían irse a darte una vuelta el fin de semana, ¿no es cierto?, ahí al área. ¿Ah? Entonces ahí hay fundamentos científicos a favor de la gente local para la protección del ecosistema costero ahí. Primero va a ser un gran proyecto el que se va a instalar. Y el espacio es pequeñito en comparación al proyecto. No es una gran bahía. Es una bahía característica de la zona norte de Chile, que en general son bahías pequeñas. No es la bahía de Coquimbo que tiene de rada alrededor de, a ver, ¿cuánto tiene? De Coquimbo a La Serena son 15, de 15, tiene 25 kilómetros, 30 kilómetros de rada. Desde Punta Teatino por el norte hacia el faro Punta Tortuga por el sur. Una gran bahía. Por eso que está Coquimbo y La Serena acá, uniéndose como una sola ciudad. Pero ya Los Choros no es una gran bahía y van a instalar un tremendo proyecto. Es como que usted en una casa relativamente pequeña, en el jardín de su casa, antejardín relativamente pequeño, ¿no es cierto? A la entrada de su casa, ustedes instalen un árbol monstruoso, digamos, una palmera. Entonces ahí hay uno de los argumentos, ¿no es cierto?, que va a alterar demasiado el sistema. Después, la protección de la biodiversidad, y ya no solo con fines de protección de la biodiversidad propiamente tal, sino que con fines turísticos, ya, y con fines productivos, porque hay la riqueza de peces que los pescadores artesanales extraen, ¿no es cierto?, y lo venden, y viven de eso, ¿no? Aquí los fundamentos científicos, bueno, son tanto de naturaleza ecológica como de naturaleza económica. Entonces ahí hay un tira y afloja. Y como consecuencia hay un tira y afloja entre las comunidades. Además la comunidad está dividida. Algunas partes de la comunidad dicen que sí, otra parte de la comunidad dicen que no. O sea, para que la discusión no sea a lo salvaje, la discusión no sea así emocional, más basado en yo creo que, bueno, hay técnicos científicos que apoyan, ¿no es cierto?, las decisiones. Y dentro de esas de personas van a estar ustedes como profesionales. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe, todo bien. Ya, 8:44. Nosotros terminamos a las 9:30, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, entonces, poniendo más evidencia, ¿no es cierto?, la relación ahora entre ecología e ingeniería, bueno, la interacción entre proyectos y el entorno humano mirado desde la perspectiva ecológica, esto se conoce, o dentro de la perspectiva ambiental, esto se conoce como el impacto ambiental. Entonces, cuando hay un gran proyecto, ¿no es cierto?, como el famoso Dominga, se arma un equipo, en este caso está lleno de biólogos marinos, sociólogos, ingenieros,
y empiezan a evaluar y a hacer estudios de los efectos que va a generar el proyecto, efectos positivos, tanto como efectos negativos, sobre ya el entorno, el entorno natural donde se va a llevar a cabo, o el entorno ecosistémico donde se va a llevar a cabo el, el proyecto. Un aspecto interesante que mencionaba la gente que supone el proyecto, bueno, decir, bueno, van a instalar un gran puerto ahí, que no les digo respecto del espacio disponible, eh, eh, va a ocupar una parte importante del puerto. Pero ahí dicen hay ballenas, hay delfines, hay lobos marinos, hay pingüinos, qué sé yo, y van a atravesar a llegar al puerto grandes barcos. Y ya se ha encontrado que el ruido que generan las hélices de los barcos, los motores, ¿no es cierto?, de los barcos, bueno, se desplaza por el agua. Y eso le genera problemas a esos animales. Piense usted que, cuál es el problema que le podría generar a usted que en la noche su vecino se ponga cuando usted está durmiendo, ponga la radio a todo chancho, como se dice, o se ponga a cantar, o trabaje alguna herramienta ruidosa. Usted queda como, queda como loro en el alambre. Piensen en estos animales. Y por supuesto, estos animales después, a consecuencia que se desorienten, estos barcos los atropellen, los aplasten, etc. ¿Para qué decir la contaminación por la evacuación, ¿no es cierto?, de material? ¿Para qué hablar de algún accidente? ¿Ya? Que signifique el derrame, ¿no es cierto?, de combustible al agua. También señalan, ¿no es cierto?, que los barcos, estos barcos transatlánticos, le agregan agua para mantener el peso y no sufrir problemas de volcamiento, y otro. ¿Ya? Sobre todo cuando parten de, de un determinado puerto relativamente vacío, donde tienen que agregar agua. Y cuando las bodegas, ¿no es cierto?, van a abrirse para ocupar los productos que tienen que transportar, bueno, botan el agua. ¿Ya? Entonces, imagínense que viene un barco, no sé, de Japón, con agua de mar japonesa y la retornan acá. Bueno, no sabemos qué es lo que viene, qué es lo que viene de allá, digo. Gracias. No, yo creí que lo que viene de allá. Entonces, hay toda una serie de discrepancias en torno al proyecto Dominga. Le sugiero, ya que está aquí a unos, no sé, 80 kilómetros, 90 kilómetros, no, menos de, no, está en el borde con la región de Atacama. Vayan a darse una vuelta por allá, inviten al profesor coordinador que los lleve allá y miren, qué sé yo, el sistema y lean respecto a Dominga. Es un caso, pero para usted tremendamente educativo. Dominga, tiene toda una historia, no es una cosa de ahora nomás. Bueno, recuerden que ustedes tienen que trabajar con una guía de autoestudio, la guía GAA 1, unidad 1.
Ahora, los aspectos ecológicos propiamente tales están en este libro. Smith, como estamos trabajando con los libros electrónicos, este libro lo pueden ustedes encontrar en la biblioteca electrónica de la universidad, las CIBULS. Están teniendo, dicho sea de paso, están teniendo acceso a la biblioteca en papel. ¿En presencial se refiere usted, profe? Sí, señor. Creo que no. Ya. Al menos no Al- me he dado la vuelta por allá, Alguien pero me dijo que ya estaban teniendo acceso. Bueno, si tienen acceso, eh, está esas facilidades. También el libro este Smith está en papel. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Ecología. Vamos entonces a pasar en el tiempo que nos queda a la organización de la CONFER. ¿Y qué es lo que son los niveles ecológicos? Bueno, les dije yo, esta es una propuesta, un modelo que señala que la ecósfera está organizada en niveles de complejidad creciente. Parte esta propuesta de las partículas subatómicas, que son objeto de estudio de la física nuclear. Después tenemos los átomos, las moléculas, que son campos de estudio de la química. Después tenemos las células, los órganos, el organismo, qué sé yo, que es campo de la biología. ¿Ya? Y después tenemos nosotros los organismos, las poblaciones, las comunidades, el ecosistema y toda la ecosfera, que son campos de estudio de la ecología. Entonces lo que tienen ustedes acá, de un color azul violáceo, son los llamados niveles ecológicos de la organización de la ecosfera. Niveles ecológicos de la organización. Son sistemas complejos, son sistemas superiores respecto de las células, respecto de los átomos y las partículas subatómicas. Y ahí tienen en la derecha, ¿no es cierto?, una representación pictórica. Aquí tenemos nosotros el primer nivel ecológico, el individuo; el segundo nivel ecológico, la población; el tercer nivel ecológico, la comunidad; el cuarto nivel ecológico, el ecosistema, la unidad de paisaje, conformada por, como señalé, comunidades interactuantes, ¿ya?, lo que está ahí, en un marco físico, en un marco geoquímico y geofísico. ¿Ya? Y después tenemos hacia arriba biomas que terminan finalmente en la ecósfera total, mirado a la Tierra como sistema ecológico. Ahora ustedes podrán encontrar que lo que yo hablo geofísico, geoquímico, también lo encontrarán genéricamente hablando como el entorno no biológico, las características no biológicas. Y dentro de estas características, dentro del entorno, repito, dentro del entorno geofísico, geoquímico, encontramos las características geológicas de la superficie terrestre, las características geoquímicas, a la atmósfera, las características de la temperatura del aire, los vientos, la radiación solar, etcétera. Y esto va también para el mar. Por supuesto que son otros los parámetros que se usan para el entorno geofísico y geoquímico del mar, de los ecosistemas marinos o de los ecosistemas dulceacuícolas,
lagos, lagunas, ríos, etc. Ahora, esta organización tiene, según los proponentes, ciertas características que están representadas aquí con estas flechas, pero son difíciles de ver. ¿Ya? Es preferible señalarlas en esta diapo. Primero, la organización de la ecósfera. Está organizada en sistemas de complejidad creciente. Desde arriba hacia abajo, va aumentando la complejidad. Dicho en otras palabras, la ecósfera es el sistema más complejo que tenemos nosotros en la Tierra. Sistema ecológico más complejo. Acá, a medida que nos vamos moviendo de las unidades inferiores a las superiores, se van agregando propiedades sinérgicas. ¿Qué son las propiedades sinérgicas de los sistemas? Esto lo tienen que saber bien ustedes. Son propiedades que resultan de la interacción de los componentes del sistema. Son propiedades sinérgicas, propiedades que resultan de la interacción de los componentes o de los elementos del sistema. Cuando la selección chilena juega bonito y gana, ahí emergen propiedades sinérgicas de la interacción entre los distintos jugadores. Cuando los jugadores están interactuando mal porque el equipo opositor le está impidiendo una determinada interacción, o bien algunos se han ido de carrete la noche anterior, como el Vidal, ¿ya? Y la interacción no es eficiente, o no están inspirados para lograr una armonía en la interacción, entonces el equipo juega mal y pierde. ¿Me entiende? Propiedades sinérgicas son propiedades emergentes, producto de la interacción. Son más que la mera suma de los componentes del sistema, sino que el sistema, el elemento A, el elemento B, el elemento A está por su lado, el elemento B está por su lado, no hay interacción, empiezan a interactuar y emerge algo sinérgico. Otra característica es que hay un tamaño creciente de la unidad. Dicho en otras palabras, es como obvio, pero las partículas subatómicas son más pequeñas que las partículas atómicas, ¿eh? Y una célula es más pequeña que un organismo, a menos que estemos hablando nosotros de organismos unicelulares. La otra cosa interesante es que el número de componentes, que el número que vamos encontrando de las unidades, a medida que nosotros nos vamos moviendo de unidades inferiores hacia niveles superiores, va disminuyendo. Fíjense ustedes, va disminuyendo. Tenemos miles de millones de átomos presentes en la ecósfera. Pero lo dramático es que tenemos una sola ecósfera. Y todavía no sabemos si en los otros sistemas solares, que sabemos que el universo está lleno de sistemas solares, todavía no sabemos si hay otra ecósfera. O otro sistema parecido a la ecósfera, la que conocemos nosotros, me refiero. Todavía no sabemos. ¿Ya? De otra manera, de otras palabras, al estado de conocimiento que tenemos, nosotros, la ecósfera, somos los únicos en el universo. ¿Es posible creer eso? No. Por lo tanto, la tesis es, hay más. ¿Dónde están? Y por eso que los astrónomos buscan y buscan. Porque tiene un efecto existencial, pues ¿cómo vamos a ser los únicos? Pero es una sola ecósfera. Cambio climático, ¿qué nos está haciendo? Y nos está alterando. Está afectando a la ecósfera. Nos está desestabilizando. Somos los únicos a ese nivel. Bueno, si nos desestabiliza, se altera el sistema, un sistema complejo.
Lo otro importante es que a medida que nosotros vamos ascendiendo, hay un aumento a la entropía. Dice en otras palabras, hay aumento del desorden. Dicho en otras palabras, ¿ya? La Serena tiende al desorden. La Serena como sistema ecológico de cierta complejidad. Tiende al desorden. ¿Ya? ¿Cómo se ve que tiende al desorden? Bueno, si hay una huelga de transportistas, por ejemplo, de la gente de los micreros, se desordena el sistema. Si hay un corte de energía eléctrica, se desordena el sistema. La sequía está desordenando el sistema. Pero ¿cómo logramos que la Serena se mantenga relativamente estable como sistema, con energía? ¿Ya? Entonces, a pesar que aumenta la tendencia al desorden, ¿ya? Entonces esta tendencia al desorden se inhibe, se controla, a que va aumentando la demanda de energía. Dicho en otras palabras, mientras más complejas, grandes tengamos nosotros una determinada civilización, más grande para mantenerla estable, más grande va a ser la entrada de energía, la exigencia de energía. Cuando las civilizaciones se han desestabilizado y han desaparecido, las civilizaciones antiguas, como sistema ecológico, bueno, cuando la energía las empezó a fallar. De diferentes formas. Diferentes formas. Recuerden que energía es la capacidad para hacer trabajo. Entonces, una civilización determinada del pasado, determinada, que ha logrado un cierto nivel de complejidad civilizatoria, en lograr este proceso lograr este estado de desarrollo complejo en esa civilización antigua, destruyeron el suelo, por ejemplo. Al destruir el suelo, disminuyó la producción de alimentos. Al disminuir la producción de alimentos, se produjeron las guerras, la gente se enfermó, etc. Y al final, terminan desapareciendo. Bien. O alteraron el ciclo del agua. Y una región que tenía agua suficiente, al alterar el ciclo del agua, apareció la sequía, no hubo agua para los cultivos, para los animales, qué sé yo, disminuyó la producción de alimentos. O bien se alteró el sistema, de alguna manera, apareció una pandemia, ¿ya? No tenían los conocimientos suficientes que tenemos nosotros ahora para las pandemias, desapareció, efecto de una pandemia. Piensen ustedes que gracias al conocimiento, entre ellos conocimiento ecológico, ¿ya? Eh, pudimos controlar o estamos controlando la pandemia en poco tiempo. Es un ejemplo del desarrollo científico que nosotros tenemos. Teníamos conocimiento sobre las vacunas, teníamos conocimiento de cómo se transmiten los virus, tenemos conocimiento ya de otras enfermedades virales, de cómo se originan los virus, las pandemias. ¿Ya? Y todo eso se puso, y en distintas partes del mundo la gente se empezó a trabajar, ¿ya? En la búsqueda de la vacuna. Porque no hay medicamento, no hay acetil salicílico, etc. No hay, en mi época un mejoral, no hay un mejoral, no hay un mentolato, vacuna.
y tenemos que buscar vacunar a un alto porcentaje de la población. Nosotros afortunadamente estamos logrando esa meta, pero países africanos creo que menos del 5% está vacunado. Por lo tanto, el virus, si se controla en otras partes, va a quedar ahí en África, como ocurre con el SIDA, que sé yo, ¿no? El virus del SIDA. Y lo otro es la inclusividad. ¿Qué se entiende por inclusividad? Que los niveles superiores acogen a los niveles inferiores. ¿Ya? Pero los inferiores no acogen a los niveles superiores. O sea, en nosotros en su caso, en mi caso, vamos a encontrar sistemas de órganos, vamos a encontrar órganos, vamos a encontrar tejidos, vamos a encontrar células, vamos a encontrar moléculas, vamos a encontrar átomos, ¿ya? Pero en nosotros no vamos a encontrar poblaciones, nosotros formamos parte de la población. Somos uno de los elementos que constituye la población. Si consideramos La Serena y Coquimbo como una sola población, ¿ya? Bueno, usted y yo somos elementos de la población. Entonces, La Serena y Coquimbo, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a fulano de tal, a sutano, qué sé yo. Y si nos vamos hacia arriba, encontramos, ¿no es cierto?, dentro de la ecósfera vamos a encontrar biomas, dentro de biomas vamos a encontrar ecosistemas, dentro de ecosistemas vamos a encontrar, qué sé yo, comunidades, dentro de comunidades vamos a encontrar poblaciones, dentro de poblaciones vamos a encontrar individuos, etcétera. Yo les he entregado hartas cosas que no estoy tan seguro que me vayan comprendiendo, me vayan siguiendo. Así que es el momento de hacer preguntas. Porque si no me hacen preguntas, eh, sigo con la materia. ¿Ya? Por mi No, por mi parte parte, ningún problema. ¿Aló? igualmente. Por mi parte, ninguna duda. Ninguna duda. Ya. Eh, yo les subí el material con que vamos a trabajar el primer mes. Yo estoy ok con ustedes. Ahora, una de las gracias de los métodos modernos de enseñanza, aprendizaje, es la docencia invertida. Para trabajar la docencia invertida, yo lo hago con guías que las tengo codificadas como GAA, que quiere decir gestión del autoaprendizaje. Es la gestión suya. Entonces, tenemos una guía 1, que tiene un conjunto de actividades, fundamentalmente preguntas, que yo necesito a medida que va marchando el curso, detectar si ustedes están trabajando bien, ¿ya? ¿Qué problemas están teniendo? Si están teniendo acceso a la información, etcétera. Así es que yo por favor les voy a pedir, fíjense, por favor, ¿ya? Pero la responsabilidad es suya, la tarea es suya, pero por favor, para que avance la cosa. Bien, de acuerdo,
al propósito, que vayan trabajando estas guías y poder atender yo cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. No quiero yo que 2 días antes de la prueba o un día antes de la prueba o una noche antes de la prueba eh, vayan a comiencen el trabajo con esas guías, porque se requiere, ¿no es cierto?, reflexión, estudio, ¿no? No aprenderse las cosas de memoria, eso no necesariamente significa estudio, sobre todo reflexión. Y vayan construyendo su propia materia. No sé si a ustedes les resulta esto complejo o no. Yo asumo que tiene su dificultad. Yo los monitoreo, ¿ya? Yo me meto a Moodle, y a cada uno de ustedes, si ya es posible, porque el curso es pequeño, a cada uno de ustedes, y veo cuántas veces y cómo se mete a Moodle y al curso, y veo por lo tanto el patrón el patrón de conducta. ¿Ya? Yo no quiero pasar a la materia que viene a continuación, a pesar que me queda tiempo, me quedan 15 minutos, sin tener un feedback de parte de ustedes, para yo, ¿no es cierto?, orientarme mejor. Como no los veo, no sé ya cuáles son las reacciones de ustedes, y yo no quiero suponer que está todo bien. El mensaje que me están mandando que estaría todo bien. Yo creo que todavía no se han puesto a pensar bien, a reflexionar en torno a la situación. Así es que vamos a quedar hasta acá. Le vamos a robar 15 minutos a la clase para que ustedes revisen la guía 1, puedan organizarse. La próxima clase, si hay alguna dificultad, las comentamos. La clase está siendo grabada para aquellos que llegaron atrasados, y en algún momento de la semana, idealmente antes del próximo martes, ¿no es cierto?, les voy a subir la clase grabada. El sistema es, la subo a YouTube, de YouTube la bajo y la inserto en Moodle. Bien, jóvenes, chiquillos y chiquillas, son las 9:15, vamos a llegar hasta acá, y nos encontramos el próximo martes a las 8 de la mañana. Por favor, no lleguen muy tarde. Sé que a las 8 de la mañana es una lata levantarse. Yo me estoy levantando a las 6:45 para estar a las 8 en la clase. Pero no sean injustos conmigo, pues si yo me tengo que levantar a las 6:45, ¿no es cierto?, para estar a las 8 con ustedes. Bueno, también ustedes hagan el esfuerzo. Comenzamos a las 8 de la mañana solo con Brenda, que le agradezco a Brenda su puntualidad, pero solo vemos 4 de ustedes, y el curso tiene más estudiantes. Bueno, que tengan un buen día, y nos juntamos entonces el próximo miércoles, perdón, próximo martes. Buen Por parte, último, profe, ¿alguna que tenga pregunta? una buena semana. ¿Ah? Profe, ¿usted prefiere que hagamos las clases con las cámaras prendidas, de casualidad? Mira, en realidad me gustaría, pero ya la práctica me está diciendo, me da lo mismo, digamos.
porque hay algunas personas que ponen un monito en lugar del, o se ponen una foto, que es prácticamente lo mismo. Idealmente, claro, idealmente se pueden mostrar, pero para mí lo más importante es que podamos interactuar, podamos conversar. Si no, yo agarro el pandero, ¿no es cierto? Empiezo a hablar, hablar, hablar. Fíjate que estos 15 minutos, ya que nos sobraron de la clase, que a mí no me gusta que me sobren minutos de la clase, es precisamente porque no me hicieron preguntas, porque yo tengo contemplado 15 minutos para la dinámica, la interacción entre ustedes y yo. Mm, Pero bueno, no importa, la próxima clase, ya, si se puede mostrar mejor, pero lo importante es que interactuemos. Fíjate que la ecología, otra definición de ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos. Ya, de tal manera que yo, como profesor de ecología, estoy muy interesado en la interacción. Y además la universidad nos están diciendo, interactúen con los niños, interactúen con los estudiantes. Presiónenlo para que hablen. Presiónenlo para que vengan con algo de la materia para poder conversar con cierto fundamento. Porque los estudiantes tienen que ser capaces de opinar, tienen que ser capaces de argumentar, tienen capaces de preguntar, hacer preguntas ¿ya? Con sentido, etcétera. Entonces, nosotros nos están diciendo eso. ¿Ya? Queremos ingenieros con impronta, que hablen, que opinen, que argumenten, que den a conocer sus puntos de vista, qué sé yo. Porque van a ir a trabajar a empresas con los cuales se van a encontrar con profesionales de otras universidades, con otras improntas, esto y lo otro. Bueno, tienen que hacer un buen papel. ¿Ya? Se tienen que defender con dignidad. Entonces, lo importante ya es bueno que se muestren, pero sobre todo que podamos interactuar, que no se transforme en un monólogo, que yo hable, 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 y ya no sé si soy el pastor de la iglesia que está bla, 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 ya y las ovejas están cada uno por su cuenta, chateando en otras cosas. Bien, entonces valgan estos consejos. Ya se ha reducido el tiempo sobrante, pero les digo, que les quede claro, este tiempo sobrante es el tiempo que dejo yo para la interacción. Yo tengo acá la tercera clase, puedo meterme en la tercera clase, pero ya no lo voy a hacer. Ya les dije que nos íbamos a ir. Bien, chiquillos, chiquillas, entonces voy a proceder a cerrar y que tengan una buena mañana y un buen día, por supuesto. Bueno, para usted, profe. Ya Muchas está. gracias, profesor. Chao, chao, Hasta Chao, luego. profe, cuídese. chao, chao. Gracias.